Benjamin. ¿Qué demonios? Richard Hall se quedó paralizado en la puerta. Frente a él estaba su hijo de 6 años, con la cabeza descubierta tras semanas de quimioterapia, sosteniendo una máquina de cortar el pelo zumbando. Arrodillada a los pies del niño estaba la nueva criada, Nina Moore. Sus rizos apretados cortados de forma desigual, mechones de pelo esparcidos por el suelo. ¿Qué demonios estás haciendo? Su voz salió aguda, urgente, cortando el aire. Na se estremeció, su mano aún descansando firmemente sobre el hombro de Benjamin. Señor Hall. Richard avanzó, tirando de su hijo hacia él, sus ojos recorriendo el desastre de rizos que cubría la alfombra. ¿Qué clase de juego retorcido es este? Mírate. ¿Acaso pareces una persona normal ahora mismo? Benjamin se encogió instintivamente, su mirada pasando del rostro severo de su padre a Nana, sin decir nada. Richard apretó con más fuerza el hombro de su hijo y se volvió hacia ella. Te contraté para limpiar, no para montar algún truco extraño. Le estás jugando con la cabeza. Nana tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para hablar. Solo quería que viera que no está solo. Su mirada se dirigió a Benjamin, luego se posó en los rizos esparcidos por el suelo. Si se mira al espejo y me ve, tal vez se vea a sí mismo, y tal vez no de tanto miedo. Basta. Richard espetó su tono como una puerta que se cierra. Un instante de silencio inundó la habitación. Na estiró los dedos, apretando inconscientemente la maquinilla. Los ojos de Benjamin se encontraron con los de ella como si intentara decir algo que no podía expresar con palabras. Richard se inclinó hacia su hijo. Está bien. Ven. Papá está aquí. Mientras sacaba al niño, Nena se quedó donde estaba, con los rizos húmedos pegados a su mejilla por la densa humedad del aire, escuchando la lluvia golpear contra la ventana. Nunca tuvo la oportunidad de explicarse, y tal vez él no tenía intención de oírla. A la mañana siguiente, justo cuando Na entró en la cocina, el ama de llaves ya estaba esperando en la puerta. El señor Hall dijo, «Hoy será tu último día», murmuró, evitando la mirada de Na. «La razón es ayer. Seguro que lo sabes». Na asintió levemente, sin preguntar nada más. Sabía que no habría oportunidad de explicarse. De vuelta en su pequeña habitación de la planta baja, dobló cuidadosamente cada prenda de ropa y la guardó en su gastada bolsa de lona. Afuera, la lluvia de la noche anterior no había parado del todo, dejando finas gotas deslizándose por el cristal de la ventana. Al salir de la mansión, Na se subió el cuello del abrigo y caminó rápidamente por el sendero de piedra, dejando que el sonido de la pesada puerta al cerrarse tras ella le pareciera el punto final de una frase. Arriba, Benjamin abrió la puerta de su dormitorio y se asomó al pasillo vacío. «Señorita Moore», la llamó en voz baja. No hubo respuesta. Recorrió todas las habitaciones, registró la sala, la cocina, incluso el garaje, y no encontró nada más que un espacio vacío. Finalmente, Benjamin regresó a su habitación, cerró la puerta y abrió silenciosamente el cajón de su escritorio. Dentro, encajado entre frascos de pastillas y algunos juguetes olvidados, encontró un dibujo arrugado. Él y Nena, ambos calvos, sentados uno al lado del otro, sonriendo radiantemente. Dobló el papel en el cuadrado más pequeño posible y lo metió en el fondo del bolsillo de su sudadera, como si temiera que alguien se lo llevara. Cayó la noche y la mansión volvió a sumirse en el silencio. Pero desde la habitación de Benjamin llegaba el débil sonido de sollozos que se mezclaban con el repiqueteo de la lluvia contra la ventana. La nueva niñera, una mujer de mediana edad, intentó consolarlo a tientas. «Vamos. Ven. Hora de dormir. Te sentirás mejor por la mañana». El llanto no cesaba. De pie en el pasillo, Richard se apoyaba en el marco de la puerta, con la mano cerrada en un puño. Miró por la estrecha rendija, pero no entró. Tras un largo momento, se dio la vuelta, dejando la luz en la habitación de su hijo, iluminando la noche. Era una tarde gris, la lluvia acababa de parar,
dejando el patio trasero reluciente con manchas oscuras de agua. La cubierta de la piscina estaba descorrida, la superficie quieta y fría como un cristal. Solo unas vueltas, de acuerdo, dijo la nueva niñera, agarrando una toalla con voz insegura. Benjamín estaba de pie en el borde, con los dedos agarrados a la barandilla. No, negó con la cabeza, con la mirada fija en el agua. Ven, mírame. Respira hondo. Un paso. Ella lo tomó de la muñeca y tiró suavemente. Su pequeño pie resbaló sobre las baldosas húmedas, el chirrido de la goma contra la piedra. Benjamín se tambaleó. Mamá. Un recuerdo se abrió de golpe. El sonido de aguas rompiendo. La figura de una mujer sumergiéndose. Brazos, el cabello mojado ondeando. Pegado a su cara, alguien gritaba, llama al 911. Entonces todo se desvaneció en el silencio salado del agua. Entonces la voz de la niñera se quebró con pánico. Cayó de rodillas, encogiéndose sobre sí mismo, respirando rápida y superficialmente. Atrás, atrás. Respira, lo instó, pero sus pasos lo empujaron más cerca del borde, sus talones resbalaron. Benjamín se inclinó hacia un lado, soltando una mano de la barandilla. Una mancha oscura apareció ante su vista. Chapoteó. El agua estalló en un halo. Unos brazos fuertes lo rodearon, el cuerpo girando para protegerse la cabeza. Te tengo. Te tengo. La voz le era familiar, cálida, temblorosa por el frío. Nana. Había pasado por delante de la mansión ese día, atraída por el dolor de extrañarlo. Pateó con fuerza, sujetándolo fuerte contra su pecho, conduciendo hacia el borde de la piscina. La niñera se quedó flotando, presa del pánico, pero no se atrevió a meter la mano. Sujétame el hombro. Ven. Mírame. Lo hizo. Sus ojos marrones, abiertos y húmedos, llenaron su visión. Todo lo demás quedó amortiguado por el latido en sus oídos. Dentro, afuera conmigo, dijo ella, respirando lentamente. Dentro, afuera. Llegaron al borde. Na apoyó una mano en la fría escalera de acero, levantando a Benjamín primero antes de salir ella misma. El agua corría en largos regueros por la piedra. Benjamín se estremeció violentamente y luego la abrazó por el cuello. No te vayas. Se oyeron pasos. Richard apareció en las puertas de cristal, con la camisa manchada de lluvia. Se congeló al verlo. Na, goteando, agarrando a su hijo. Casi se cae. Lo intenté. La niñera tartamudeó sin aliento. La mirada de Richard pasó de su hijo a Nena. 2 segundos de silencio como una imagen fija. No, gracias. No había duda de si estaba herida. Na puso una toalla sobre los hombros de Benjamín. ¿Estás bien? Ella aflojó su agarre. Él se aferró más fuerte. No. Papá dijo que no debería estar aquí. Ella, susurró solo para él. Tengo que irme. Benjamín rompió a llorar, de esos que se rompen sin que puedas contenerlos. Entonces Richard se arrodilló, intentando liberar los brazos pequeños. Papá está aquí. No la obligues a irse. Su cabeza se sacudió violentamente, con las mejillas manchadas de lluvia y lágrimas. Una ráfaga fría atravesó el muro del seto. Na cerró los ojos un instante, tranquilizándose. Escucha, se inclinó, pronunciando cada palabra. No soy tu enfermera. Soy la persona que aparece cuando tienes miedo. Incluso si estoy fuera de la puerta. Él la miró. ¿Lo prometes? Lo prometes. Ella puso sus manos en las de Richard. Manténlo caliente. Luego se dio la vuelta y caminó por el resbaladizo sendero de piedra, con la camisa pegada a la espalda, los zapatos mojados golpeando suavemente en los charcos. No miró atrás. «Para», gritó Richard casi por instinto. Ella se detuvo un instante. Él miró a su hijo, agarrándole la mano, con los ojos enrojecidos, viéndola desvanecerse. «Gracias», dijo en voz baja, casi inaudible.
Nena asintió levemente y siguió caminando. La puerta lateral se cerró con un golpe metálico. Cayó la noche. La lluvia regresó, fina como el polvo. Richard se sentó en una silla junto a la cama, escuchando la respiración entrecortada de su hijo. «Ben, ¿qué pasó en la piscina?» El niño se giró hacia su almohada. Una larga pausa. Entonces ella saltó antes de que yo cayera. «¿Por qué tenías miedo?» «Señora, papá, quiero a la señorita Moore». La voz ahogada de Benjamin resonó por el pasillo del segundo piso. La nueva niñera permanecía indefensa junto a su cama, agarrando una toalla. «Ben, es tarde. Necesitas descansar». Negó con la cabeza violentamente, con lágrimas corriendo. «No, la quiero a ella». A mitad de las escaleras, Richard se quedó paralizado. Cada llanto le oprimía el pecho. Entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. «Ben, tráela de vuelta». El niño agarró la mano de su padre como si temiera desaparecer. Había más que ira en sus ojos. Había desesperación. Richard tragó saliva con dificultad y no dijo nada. 30 minutos después, el Bentley negro se detuvo junto a la acera de Riverside Park. El viento nocturno le azotaba el rostro, trayendo consigo el frío del río Hudson. Bajo la tenue luz amarilla de una farola, la vio, Nena, encorvada en un banco del parque, ajustándose el fino abrigo, con los rizos alborotados por el viento. A su lado, había una bolsa de lona desgastada. «No», empezó, levantando la cabeza. «Señor Granizo». Él se acercó, deteniéndose frente a ella. «Me equivocaba». Ella permaneció en silencio, con la mirada fija en el brillo de sus zapatos de cuero. «Ben, te ha estado llamando toda la noche», dijo Richard en voz baja, bajando la voz. «Pensé que lo estaba protegiendo. Resulta que solo me estaba protegiendo a mí misma». Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su bolso, temblando ligeramente por el frío. «Y ahora te lo pido». Respiró hondo. «Vuelve». «No por mí, por él». Una larga pausa. El lejano zumbido del tráfico se mezclaba con el rasgueo de las hojas secas sobre el pavimento. Na lo miró un largo instante y luego asintió levemente. «Solo para él». Richard exhaló como si soltara un peso que había cargado demasiado tiempo. Tomó su bolso e hizo un gesto hacia el coche. «Vamos a casa». Ella no preguntó qué significaba casa, pero al entrar en la cálida cabaña, su mano permaneció alrededor de la correa del bolso, con la mirada fija en el dorado que se desvanecía de la luz de la farola del parque. De vuelta en la mansión, Benjamin se había quedado dormido, todavía con la sudadera puesta, agarrando con una mano el dibujo doblado. La puerta se abrió suavemente. Nana entró y se arrodilló junto a su cama. Los ojos del chico se abrieron de golpe, su voz apenas por encima de un susurro. «Volviste», sonrió, rozando suavemente su frente con los dedos. «Te lo prometí». La tarde de la gala, la habitación de Benjamin brillaba cálidamente bajo la lámpara del escritorio. Sobre la cama había un pequeño traje negro y una impecable pajarita roja cuidadosamente guardada en una caja. Na lo abrió y dejó el traje sobre la cama con el cuidado de un ritual silencioso. «Esta noche es la gala de recaudación de fondos para el Hospital Infantil Oncológico», dijo en voz baja y firme. «La gente de allí ayudará a niños como tú». Benjamin se puso el traje y se paró frente al espejo. Tras un largo momento, tocó su reflejo y negó levemente con la cabeza. Nana cruzó la habitación hasta el armario y sacó la máquina de cortar el pelo. «No lo suficientemente corto», dijo simplemente. El zumbido de la máquina llenó el aire. Rizos apretados se deslizaron de su cabeza, esparciéndose por el suelo de madera pálida. Cuando Nena se enderezó, su cabeza brilló suave bajo la luz. El brillo se reflejó en la curva de su cuero cabelludo. Benjamin se quedó mirando unos segundos y luego estalló en carcajadas. Su risa se derramó más allá de las 4 paredes, recorriendo el pasillo frío y vacío. Al pasar, Richard se detuvo en seco.
En la puerta, vio dos cabezas calvas inclinadas una hacia la otra con pura alegría. Algo se encogió en su pecho. Una sensación extraña para un hombre que se había ocultado durante mucho tiempo tras números y contratos. Levantó el teléfono y tomó una foto. No para publicarla, sino para guardarla. Esa noche, las lámparas de araña de cristal del gran salón iluminaron el rostro familiar y sereno de Richard. Se sentó entre Benjamin y Nena, escuchando mientras el presentador hablaba de niños obligados a abandonar el tratamiento porque sus familias no podían costearlo. Antes, esas historias no eran más que estadísticas sombrías en un informe financiero, pero ahora miraba a Benjamin, calvo, con los dedos entrelazados alrededor de la mano de Nena, y el peso de la misma impactó con fuerza y profundidad. Cuando llegó la llamada a donaciones, Richard se levantó inesperadamente. Su voz se oyó con claridad, desprovista de su distancia habitual. Cubriré el coste total del tratamiento de cada niño del hospital durante el próximo año y estableceré un fondo para que ningún niño tenga que abandonar el tratamiento por falta de dinero. Los aplausos estallaron en la sala. Nana se volvió hacia él, con un destello de calidez en los ojos. Richard respondió con un leve asentimiento. No hacía falta agradecer. Sabía que era la primera vez en años que había dado de verdad, y la primera vez que comprendía que la empatía era lo único que podía evitar que su hijo le temiera a la oscuridad. Esa mañana, el viento soplaba desde el valle, rozando la ladera cubierta de rocío. Los tres subieron juntos la cuesta, cargando la cometa real que Benjamin había dibujado una vez en su lista de sueños. Benjamin agarró la cuerda y corrió por el campo abierto, con su risa entrelazada con el viento. La cometa se desprendió de la tierra, alzó la cabeza, se estremeció y luego se estabilizó para emprender el vuelo. «No se cae», gritó con voz clara. «Tú tampoco», respondió Nana, corriendo unos pasos detrás, dándole espacio para sentir su propia libertad. Richard se agachó sobre la manta que habían extendido. Por una vez, sin traje, sin teléfono en la mano, simplemente se sentó allí, agarrando las manos de ambos, sintiendo el calor fluir entre sus dedos. Cuando la oleada de emoción se apaciguó, Benjamin se dejó caer entre ellos, con la mirada fija en la cometa. «Pensé que se caería cuando dejara de correr». Na sonrió, con voz lenta y pausada. «A veces lo difícil no es subirlo. Es confiar en que se quedará». El viento arreció, tensando la cuerda. Richard levantó la vista y vio la cometa roja, que se mantenía firme contra el cielo azul grisáceo pálido. En ese momento, comprendió que lo que se había salvado no era solo la vida de su hijo, sino una parte de su propio corazón, una parte que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. En la colina. Nadie pronunció la palabra familia, pero estaba presente en cada mirada, en cada respiración, y en la forma en que se sentaron juntos, dejando que el viento se llevara la distancia que alguna vez los separaba.